Dios le bendiga, qué gusto nuevamente poder llevar a cabo esta transmisión, qué gusto nuevamente poder llegar hasta sus casas a través de este medio. Sabemos que no es lo más habitual, sabemos que tampoco es el medio que más nos gusta, pero como usted bien sabrá, a causa de la contingencia y a causa de la cantidad de enfermos incluso que hay en el pueblo, pues estamos tomando estas acciones. Sin embargo, quisiera darle el aviso de que en fechas pasadas me he reunido con el consistorio y hemos tomado la decisión de volver a regresar a la iglesia. Pero esto no lo vamos a hacer de manera inmediata. Hemos acordado que el mes en el cual es prudente volver a la iglesia y regresar a ella es el mes de octubre. Así que anótelo bien en su calendario, ya estamos casi a mediados de agosto, así que faltaría aproximadamente mes y medio para volver a congregarnos. Y créame, hermano, que es algo que deseo con todo mi corazón, porque más allá de los sentimientos y del gusto de estar unidos, hermano, el congregarse para el cristiano no es algo que esté en tercer o en cuarto lugar en nuestras prioridades. Congregarse, hermano, es obedecer al Señor. Y congregarse también es una prioridad, así como es prioridad a veces salir a comprar algunas cosas, así como es prioridad también a veces realizar algunos viajes. Bueno, el que el pueblo de Dios se congregue también es una prioridad en la vida del creyente. Ahora, a causa de la pandemia, desde luego vamos a regresar, pero vamos a regresar también bajo ciertas situaciones o bajo ciertos procedimientos, los cuales desde luego buscan garantizar la seguridad de las personas. Tampoco se trata de abrir nada más sin cuidarnos, ¿no? Vamos a tratar de guardar todas aquellas recomendaciones que debamos guardar y todas aquellas situaciones que podamos cuidar, ¿no? Pero hermano, le repito, en el mes de octubre, si Dios así lo permite, la iglesia volverá de nuevo a estar reunida. Así que anótelo, téngalo presente para que nos vayamos preparando para este regreso. Dios le bendiga, y ahora sí vamos a iniciar este momento de adoración del día de hoy y vamos a agradecer al Señor. Vamos a tener una oración de gratitud y vamos a darle las gracias al Señor por este día. Inclinando nuestras cabezas, vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos darte las gracias. Estamos, Señor, infinitamente agradecidos contigo. Estamos, Padre, gozosos, estamos, Padre, contentos. Nuestro corazón, Señor, rebosa de gratitud hacia ti. Porque en vez de pagarnos, Señor, como realmente lo merecemos, dice tu palabra que cada día tus misericordias se renuevan con nosotros. Y eso lo podemos ver, Señor, desde que el sol sale y hasta que se pone. Así que, Señor, te agradecemos por la vida. Te agradecemos también por la vida de la iglesia, porque tú nos has cuidado. Porque incluso en esta iglesia en la cual nos congregamos, ha habido casos, Señor, también de COVID, o hay personas que se han puesto mal, Señor, pero a pesar de ello hemos visto tu mano poderosa, Padre, obrando en la vida de todos y cada uno de ellos, y seguimos, Señor, creyendo que para nosotros el vivir es Cristo, y también el morir es ganancia. Así que, Padre, confiamos en ti, en todo aquello que suceda, pero siempre vamos a estar agradecidos contigo, Señor, por darnos una razón, por darnos un motivo para vivir y que este motivo sea tu gloria. Así que, Padre, en este momento en el que vamos a adorarte aún a la distancia, te rogamos que tú bendigas este momento y que nuestro corazón agradecido se desborde solo hacia ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Cristo vencedor. Aleluya, aleluya, porque solo Él nos redimió y de la muerte nos libró. Aleluya, 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 aleluya. Todo país, pueblo, nación, con gozo entona esta canción. Aleluya, aleluya, porque el Señor resucitó y la victoria consumó. Aleluya, 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 aleluya. Con gozo y gratitud cantad esta victoria del Señor. Aleluya, aleluya, la muerte fue vencida ya, todo creyente salvo está. Aleluya, 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 aleluya. Ahora continuamos con una oración de intercesión, así que nuevamente vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, en esta noche queremos orarte a ti, Padre. Queremos orarte como lo hemos venido haciendo desde hace ya 5 meses, Señor. Queremos orarte porque nos preocupa y nos ocupa la situación que el pueblo está pasando. Nos preocupa, Señor, que cada día hay más casos de COVID. Nos preocupa nuestra salud y la salud de las personas a las que queremos, amigos, hermanos, incluso de las personas que no conocemos, Señor, sean amigos o sean desconocidos, sean creyentes o no creyentes, sean gente cercana a nosotros o gente que nos tiene como enemigos, Señor. Aún así oramos por ellos, intercedemos, porque, Señor, así como nosotros decimos amarte, así también tú nos llamas a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y queremos pedirte honestamente y de corazón, Señor, sin rencor y sin un falso amor, queremos pedirte por la vida de todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Queremos pedirte, Señor, por su salud, queremos pedirte porque a través o a pesar de esta situación, ellos puedan también ver tu mano poderosa, Señor, y a través de la predicación del Evangelio ellos puedan convertirse a ti, Padre. Pero te pedimos por el bien de la nación, por el bien del pueblo. De la misma manera, Señor, te pedimos por todas aquellas personas que trabajan semanalmente o diariamente también, por la comida, por el sustento, por todos aquellos que aún salen a trabajar. Te pedimos por los médicos, por las enfermeras, por los hermanos de la iglesia, por los amigos de la iglesia, por la gente cercana a la iglesia que también ejerce esta profesión, que con amor e incluso muchas veces poniendo su propia vida, Padre, también sirven a las personas y buscan el bien de los enfermos. Señor, te pedimos también por ellos. Tampoco nos olvidamos, Señor, de los gobernantes, tampoco nos olvidamos de que hay un presidente municipal, de que hay un gobernador, de que hay un presidente de la nación. Oramos por ellos, Señor, como lo hacemos cada semana. Oramos porque ellos puedan buscar el bien de todos los habitantes de México, de esta nación, también el bien de Yucatán y por supuesto el bien de Chiapas. Sabemos que nuestra fe en última instancia no está en ellos y no está en ningún poder de este mundo, pero Señor, te pedimos por ellos, te pedimos porque ellos puedan hacer justicia y porque ellos puedan hacer el bien a la nación. Te rogamos, Padre, que lo que ellos hagan, aún
siendo creyentes o no, sea siempre de acuerdo, Señor, a tu palabra. Y si no, Señor, también que podamos ser valientes en demandarlo, que seamos valientes en exigir que el gobierno cumpla, Señor, cumpla siempre sirviendo al pueblo, que para eso han sido puestos, ¿no? Para ejercer esta labor que es cansada, agotadora, pero que sabemos, Padre, que tú obras en medio de todo. Así que, Señor, te pedimos por ellos también, pero no solamente aquellos, Padre, que ocupan un lugar en el gobierno, Señor, también por los olvidados, por aquellos que no tienen una voz, por aquellos que no salen en las noticias, por aquellos que no son famosos. Y me refiero, Señor, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, Padre. Si algo ha golpeado este virus, más allá de la salud de la gente, su economía. Así que, Señor, te rogamos también por todas estas personas que están sufriendo. Y de verdad, Padre, te rogamos que tú nos utilices de la manera en la que quieras utilizar a tu iglesia, de la manera que quieras utilizar nuestro dinero, Señor, para poder llegar a ellos y extenderles una mano de amor. Señor, te rogamos también por ellos. Finalmente, Señor, por los miembros de la iglesia, porque también necesitamos, al igual que cualquier otra persona, cada día de ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Palabra de Dios. Amén. Ahora, hermano, vamos a tener una oración de confesión de pecados, así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, en esta noche nuevamente oramos a ti para confesarte, Señor, de lo profundo de nuestro ser y nuestro corazón, nuestros pecados. Abrimos a ti, Señor, nuestro corazón y abrimos a ti nuestra alma. Nos desnudamos, Señor, delante de ti, para que tú, Señor, veas nuestra vergüenza. Todo aquello que no se ve, todo aquello que está oculto, pero que, Señor, tú bien sabes que está en nuestro corazón. Todos aquellos pensamientos, palabras,
todas aquellas obras, Señor, que sabemos que no debemos hacer, todo eso malo que no debemos ni deberíamos desear hacer, Señor, eso hacemos. Y por eso tu palabra dice que el bien que debemos hacer no lo hacemos, pero el mal, aquello que no debemos hacer, eso hacemos, Señor. Y es necesario confesarlo, porque fuera de ti, Señor, fuera de la iglesia, sabemos que no hay perdón de pecados. Así que, Señor, venimos humildemente ante ti a confesarte nuestras faltas, a confesarte nuestras iniquidades, no solamente en hechos, Señor, porque a veces pensamos que solo por hacer algo malo ya pecamos. No, Señor, vamos más profundo, vamos al corazón. Y en el corazón, Señor, también está nuestro pecado, en los pensamientos, en las palabras, en todas aquellas cosas contrarias a tu ley, en todas aquellas cosas abominables e innombrables que hemos pensado, Señor. Queremos confesártelas y queremos, Señor, recibir no solamente de ti tu perdón, sino una transformación verdadera, un cambio verdadero en nuestra vida para que podamos odiar cada vez más el pecado y amarte cada día más a ti. Señor, recibe esta confesión sincera de nuestra parte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, al confesar nuestros pecados, venimos ante el Señor como Caín y Abel. Traemos esta ofrenda de confesión al Señor. Pero lo que el Señor vio en Caín y Abel antes de su ofrenda fue su corazón. Así que si con un corazón sincero nos hemos acercado al Señor, entonces Él ha visto eso. Pero si en nuestro corazón solo fue una confesión superficial y solo fingimos confesar nuestros pecados, también eso el Señor lo ha visto. Así que para aquel que ha confesado sus pecados de manera sincera, quiero decirte estas palabras. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si has confesado tus pecados de corazón, Dios dice que estos pecados han sido perdonados, porque tu abogado es Jesucristo, y su justicia, aunque no la merecemos, es puesta a nuestro favor. De modo que para los que estamos en Jesucristo ya no hay condena. Y eso se debe ver, hermano, en una vida nueva, en una vida transformada. Ahora, si tienes dudas acerca de si realmente tu confesión fue real, te llamo y te exhorto en este momento a ponerte a cuentas con el Señor, a derramar de verdad y sinceramente tu corazón a Él, y seguramente el Señor será amplio en perdonarte, porque la fe es algo que recibimos por gracia, es un regalo, la salvación, un regalo que Jesucristo pagó. Así que, siendo aún pecadores y siendo aún personas alejadas de Dios, Él también nos ofrece el arrepentimiento para estar reconciliados con Él. Así que les extiendo, hermanos, estas palabras de la Escritura. Y ahora, en respuesta a la seguridad por el perdón, vamos a cantar el himno número 466, Renuévame.
Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra del Señor. Hola hermano, Dios le bendiga. Nuevamente es tiempo de meditar en la palabra del Señor y el día de hoy vamos a continuar reflexionando en el libro de Primera de Corintios y hoy vamos a hablar acerca del capítulo 2, versículos del 1 al 5, que es lo que acabamos de leer. El día de hoy, o el tema del sermón del día de hoy, se titula Poder y Fe. ¿Por qué lo he titulado así? Bueno, porque en todo el capítulo 1 de Primera de Corintios hemos visto cómo Pablo habla de Cristo y de que gracias a lo que Cristo hizo nosotros tenemos justificación, santificación y nos espera en el futuro la gloria o la glorificación, es decir, ser perfectos delante de Dios. Ahora, en Primera de Corintios, en el capítulo 2, Pablo va a hablar un poco más sobre esto. Acuérdate que hemos estado viendo que no es la sabiduría de los hombres la que debemos buscar, sino que la sabiduría de Dios que está en Jesucristo. Y al desarrollar esto, Pablo lo va a continuar haciendo, o Pablo va a continuar desarrollando esto en el capítulo 2, versos 1 al 5. Y en estos versos, Pablo va a dejar muy en claro una cosa, que el fundamento de nuestra salvación es Jesucristo, pero que el medio para llegar a Él es la fe. ¿Quedó claro? El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, pero el medio para llegar a Cristo es la fe. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del poder de la fe. Te recuerdo que los corintios tenían este problema con la sabiduría. Ellos pensaban que el poder no estaba en la fe. Ellos creían que el poder pues estaba en la sabiduría del mundo, en la elocuencia. Sin embargo, Pablo va a dejar en claro que el poder no está ahí. Al menos no el poder del Evangelio, sino que el poder del Evangelio está en una fe bien cimentada. Cuando hablamos de una fe bien cimentada, es una fe que plenamente confía en Jesucristo como su Salvador. Una fe que no está cimentada, probablemente dice, tengo fe, pero también confía en otras cosas. Esa es una fe que no está cimentada. Pero Pablo hoy va a hablar acerca de cómo tener una fe
bien cimentada. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy, hermano, así que presta atención a lo que Pablo dice. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mira lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que cuando él llegó a los Corintios, aproximadamente en el año 50 después de Cristo, él no llegó como, él no llegó con excelencia de palabras ni con sabiduría. Esto es muy interesante porque, te repito, Pablo fundó la iglesia en Corinto y él es un apóstol que conoce mucho, es un apóstol muy letrado, un apóstol que estudió demasiado, es un apóstol, podemos decir, sabio, muy inteligente, muy versado. Pero Pablo mismo reconoce que cuando él llegó a Corinto, él no llegó ni con excelencia de palabras, ni con sabiduría. Y en el versículo 2 dice, ¿por qué? Porque él dijo, porque me propuse no saber otra cosa entre ustedes que a Jesucristo y a este crucificado. Pablo está diciendo que el centro de su vida es Cristo, y lo que él llegó a compartir a la iglesia de Corinto, que es el testimonio de Cristo. Él no estaba interesado en demostrar qué inteligente era, él no estaba interesado en demostrar cuánta sabiduría tenía. Él no iba a llegar a la iglesia de Corinto con su currículum y decir, miren todo lo que he hecho, y en base a eso, acéptenme. No, Pablo llegó con el mensaje del Evangelio, y eso fue lo que él llegó a compartir a la iglesia de Corinto. Esto es muy importante, hermano, porque recuerde que la iglesia de Corinto era una iglesia gentil que estaba acostumbrada a la sabiduría y a la filosofía, pero Pablo mismo se negó, aunque él podía hacerlo, a hacer uso de ello. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen tener el mensaje del Evangelio, que no esté adornado, que no esté adulterado, como se puede decir por ahí. Él dice, yo vine a hablarles de Cristo y este es mi principal propósito para todos ustedes. Entonces, de entrada esto ya era algo contracultural. Imagínate llegar a un lugar donde a todos les gusta, no sé, la ropa de color blanco, y tú llegas a vender ropa de color negro. La gente como que diría, esto es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y es lo que Pablo llegó a hacer. Tal vez Pablo tenía miedo, tal vez Pablo se sintió un poco desconfiado, porque él decidió no usar lo mismo que usaban todos para poder presentar el Evangelio de Cristo. Pero de esta manera el mismo Pablo lo que estaba haciendo es que él estaba mostrando que lo más importante en su vida era Jesucristo y el Evangelio. Y hermano, esto es algo que debemos no solamente ver en la Escritura, sino también entenderlo en nuestras vidas. San Agustín, un predicador muy elocuente del siglo III aproximadamente después de Cristo, él en un inicio no se dedicaba a predicar. ¿Sabes lo que él hacía? San Agustín se dedicaba a preparar políticos. Y al igual que la política, muchas veces de hoy en nuestros días, no se basa tanto en decir la verdad, sino en aprender a hablar y decir palabras convincentes, aunque muchas de estas sean mentira. Bueno, ese era el trabajo de San Agustín antes, preparar políticos para hablar bonito, hablar bien y convencer a las personas. Pablo pudo haber hecho eso con los corintios, porque Pablo era muy conocedor de letras, era muy conocedor de escritura. Pero ¿qué hizo Pablo? ¿Confió en él? ¿Confió en todo lo que él podía hacer? No. Pablo confió en el poder del Evangelio
y él se propuso hablar de Jesucristo. Cuando San Agustín se convierte al Evangelio de la misma manera, él abandona este estilo de vida, deja de preparar políticos para mentir y ocupa un púlpito, y de ese púlpito, sin dejar de ser una persona elocuente, sin dejar de ser una persona conocedora, empieza a predicar la verdad. Y esa verdad, hermano, muchas veces duele, muchas veces no nos gusta escucharla, pero solo la verdad, dice el Evangelio, podrá hacernos libres. Y esa verdad, hermano, es el Evangelio de Cristo. Es esa verdad que muchos pastores ya no quieren predicar el día de hoy por miedo a ofender a la congregación. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó a alguien predicar acerca del infierno? ¿Cuándo fue la última vez que se predicó acerca del cielo? De que la paga del pecado es muerte. Últimamente los pastores no quieren predicar eso, quieren predicar cosas bonitas, cosas que muchas veces son hasta mentira. Hay pastores que dicen que ellos te van a sanar, te van a curar y van a hacer todo lo que tú quieras, cuando en verdad, hermano, eso no siempre va a pasar. Pero Pablo no confió en las mentiras, no confió en hablarle bonito a la gente, no confió en decirle a la gente lo que la gente quería escuchar. Pablo confió en la Escritura, tomó la Escritura, predicó la Escritura, y la vida de los corintios cambió. Entonces, en primer punto, Pablo está diciendo, nuestra fe está fundamentada o está bien fundamentada cuando no confiamos en las vanas palabras y confiamos en la verdad del Evangelio. En segundo lugar, Pablo también va a decir, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Esto es muy interesante también. Porque en segundo lugar Pablo va a decir, no vamos a fundamentar nuestra fe en las palabras ni en la sabiduría del hombre, pero Pablo después dice, y yo estuve entre ustedes con temor y temblor, lo que quiere decir que Pablo tampoco confiaba en él mismo para predicar el Evangelio. No es que Pablo no confiara en nada, Pablo sí confiaba en el poder del Evangelio, pero él dice, pero yo no confiaba en mí mismo. Y esto es algo muy importante que los corintios tenían que entender, porque en la época de los corintios, quien se paraba a hablar o quien se paraba a enseñar, se esperaba que lo haga lleno de confianza, lleno de orgullo, como si fuese la persona más importante del lugar, como si fuese un gran erudito, como si fuese un gran conocedor. Pero Pablo no llegó así, es más, según los registros históricos, Pablo no era una persona muy alta. Pablo igual sufría de algún problema en los ojos, como una especie de ceguera. Pablo no era una persona bien parecida. Entonces, comparado con los filósofos de la época de Corinto, pues Pablo realmente no era la persona más famosa, ni la más guapa, ni la más atractiva de su época. ¿Por qué le iban a hacer caso a Pablo? Y además Pablo dice, yo llegué aparte con temor y temblor. Hoy nos enseñan que debemos hacerle caso a las personas que hablan con seguridad, que hablan con firmeza. Nos dicen que debemos hacerle caso solamente a las personas que tienen seguridad de sí mismos. ¿Sabes qué ha pasado, hermano, cuando un pastor vive así? Cuando un pastor cree que está por encima de la iglesia, cuando un pastor se cree superior a todos, cuando un pastor llega a una iglesia lleno de ego, lleno de autoconfianza en sí mismo, bueno, muchas veces se cumple lo que la Escritura dice. A los que se exaltan, dice el Señor, yo los voy a humillar. Pero a los que se humillan, yo los voy a exaltar. Pablo dice, yo no llegué como el modelo
del pastor famoso. Yo no llegué como el modelo del pastor, ¿cómo se llama? El más popular. Yo no llegué con tatuajes, yo no llegué con una ropa de moda para que la gente diga, ah, este pastor es moderno. No, Pablo llegó tal cual era, y no solo tal cual era, llegó con temor y temblor. Es más, Pablo tampoco era una persona que tenía mucho dinero como para tener mucha gente a su servicio, o como para que digas, bueno, es medio famoso, o si no es famoso tiene dinero, vamos a escucharlo. No, Pablo no tenía nada de eso. De hecho, Pablo vivía haciendo tiendas, que eran ahora sí que unas construcciones hechas de algunas telas para que la gente pudiese utilizarlas. De eso vivía Pablo. Pablo no era la persona más influyente de su época, como mucha gente quiere hacernos creer. Que para que alguien sea alguien, o para que sea algo, necesita cumplir los estándares del mundo. Te repito, Pablo era contracultural. Pero sabes, a pesar de eso, la iglesia de Corinto escuchó el mensaje de Pablo y fueron transformados, porque el poder de Dios, hermano, la fe no está en la persona, está en la obra de Dios. Y esto es algo que debe impactar nuestra vida de una manera muy grande, porque no es quién soy yo, sino es lo que Dios puede hacer a pesar de mí, a pesar de mis debilidades, sea yo hombre, sea yo mujer, sea yo anciano. Y Pablo confiaba en eso. Entonces podemos ver que Pablo, en primer lugar, nunca confió en la sabiduría de los hombres ni en la elocuencia del hombre. En segundo lugar, Pablo no confiaba en sí mismo, y eso también nos debe llevar a pensar en que mi confianza en que una persona cambie o crea en el Evangelio no está intrínsecamente, depende de mí. No depende de mí que alguien cambie, pero el poder del Espíritu Santo seguro lo puede lograr, lo puede hacer. ¿Y qué es lo que pide el Señor de nosotros? Fidelidad, el ser fieles en presentar, en anunciar su palabra, en vivir para Él, porque recuerda que el Evangelio no solamente es que Cristo nos ha salvado, sino que Cristo nos ha transformado, y la gente debe ver eso también en nuestras vidas, y debemos cimentar nuestra fe en ello, en lo que el Evangelio produce en nosotros. Y en tercer lugar, Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si bien Pablo era elocuente y pudo haber utilizado la elocuencia, como te dije en el primer punto, Pablo nuevamente repite que él no iba a usar ni a persuadir a la gente a través de otros métodos que no sean la predicación fiel del Evangelio. Tal vez a los corintios los persuadían a veces con dinero, tal vez a veces los persuadían con palabras que ellos ni entendían, o con una forma de hablar tan elocuente que los dejaban impactados, y por eso seguían a otros predicadores, o por eso seguían a otros filósofos. Había algunos que se revolvían tanto con lo que decían, que revolvían a la gente también humilde. Recuerda que en estos tiempos la gente tampoco era muy conocedora, y al haberse revuelto en ello, tal vez lo veían como gente más alta, de más elevada estima, ¿no? Porque ellos no podían hacer o no podían entender todas sus palabras. Ahora, Pablo hablaba fácil 3 idiomas. Pablo pudo haber utilizado una estrategia parecida. Pudo haber sacado todas aquellas habilidades que él tenía para impresionar al público, y que el público entonces volteara a verlo.
Pero Pablo dice, en vez de usar la humana sabiduría, yo confié y yo demostré el poder del Espíritu y nada más. Y eso hizo que el Corinto pueda darse cuenta de que Pablo era algo distinto. Su predicación no era lo que los filósofos hacían. Lo que Pablo hacía era algo muy diferente. Era predicar con debilidad. Era predicar sin fuegos artificiales. Era predicar sin luces sobre él. Era predicar sin una banda tocando alrededor de él para llamar la atención. No simplemente decir la verdad sin apoyarse de lo que el mundo quería ver. Desgraciadamente hoy muchas iglesias están sucumbiendo a parecerse tanto al mundo que ya no te das cuenta si es una iglesia cristiana o una iglesia mundana. ¿Por qué? Porque hay iglesias que ven que algo funciona en el mundo e inmediatamente lo quieren copiar y meterlo a la iglesia con la idea de que esto va a atraer a más gente. Pero hermano, esa no es la postura bíblica. Eso no es ser ni bíblico ni reformado. Ser reformado, hermano, y ser bíblico es confiar en la sola Escritura. Déjeme darle un ejemplo de eso. En el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma, la Iglesia Católica comenzaba a predicar la palabra en latín. El latín no era una lengua a la que las personas pudiesen entender, porque no era la lengua común. Pero la iglesia se acostumbró a que los sacerdotes predicaran en latín. Y de hecho decían que había una regla, que si el sermón no se entendía, entonces había sido un buen sermón. Y la Iglesia Católica abusó de esto en el siglo XVI, de que la predicación no se entendiera, de que los sacerdotes empiecen a darle muchas vueltas y empezaran a tocar un montón de temas que al final solo confundían a la iglesia. Pero ellos sabían que de esa manera demostraban su poder, porque los mantenían en la ignorancia. Y junto con esa ignorancia empezaban a inventar una serie de rituales que no estaban en la Biblia. Pero como la Biblia no era accesible al pueblo, el pueblo creía que todo lo que se hacía estaba bien. Y es ahí cuando los reformadores llegan y se dan cuenta, por ejemplo, Martín Lutero, Juan Calvino, de que lo que estaban haciendo no estaba en la Escritura. Y lo que hace la Reforma, hermano, es llevar la Escritura al lenguaje del pueblo para que el pueblo la pudiese entender. Y hubo grandes avivamientos, y hubo grandes movimientos, y mucha gente se convertía al Evangelio. ¿Por qué? Porque Calvino y porque Lutero utilizaron los mismos medios que utilizaban la Iglesia Católica en ese tiempo. No, simplemente presentaron la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Muchas personas se ven tentadas, aún el día de hoy, a prestarle al mundo las cosas que el mundo hace y traerlas a la iglesia. Muchas iglesias se están acostumbrando a que si sale un ritmo nuevo de música, por ejemplo, vamos a traerlo a la iglesia porque los mundanos lo hicieron, solo vamos a cambiarle la letra para que suene cristiano y así vamos a ser más relevantes. Pero Pablo no está hablando de nada de eso. Pablo está diciendo: yo no utilicé la predicación persuasiva, no utilicé la sabiduría humana, sino que mi predicación era una demostración del Espíritu y de poder. Y esto es lo que hace la predicación, hermano. Hace que no confiemos en el predicador como si sobre la persona estuviese nuestra fe. Hace que no confiemos en cuántas historias, cuántos cuentos, cuántas anécdotas nos cuenta. No, hace que confiemos en la palabra,
y lo que la palabra dice. ¿Para qué? ¿Por qué Pablo quiso hacer esto? ¿Por qué Pablo se negó a utilizar el conocimiento que tenía? ¿Por qué Pablo se negó a actuar como un hombre fuerte y actuó como un hombre humilde? ¿Por qué Pablo se negó a dar un despliegue de elocuencia y persuasión para que le creyeran? ¿Por qué Pablo no usó la mercadotecnia de su tiempo? ¿Por qué Pablo no utilizó a los sabios de su tiempo para apoyarse y que más gente le crea? ¿Por qué Pablo no hizo eso? ¿Por qué Pablo no tomó de aquí y de allá, de Platón, de Aristóteles, para verse mejor? Porque Pablo tenía el siguiente propósito, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por estas razones que Pablo no quiso traerle esto a los corintios. ¿Para qué? Para que su fe, como decía al principio, no esté fundada en los hombres, sino que esté fundada ¿en qué, hermano? En el poder de Dios. Y este es el llamado que todos nosotros tenemos el día de hoy. Es a lo que el Señor nos ha llamado, a no confiar en las personas, a no confiar en la elocuencia de la gente, a no confiar en los métodos que el mundo utiliza, sino a confiar en el mensaje de la palabra del Señor. Recuerdo que antes se hacían cultos evangelísticos y mucha gente llegaba, iba, y al final de las predicaciones había pastores que eran famosos, por decirlo así, porque cuando predicaban un montón de gente pasaba al frente y se arrepentían y se convertían. Pero un día de estos, uno de estos pastores quiso o creyó la mentira de que por él la gente se convertía. Pero en esta ocasión predicó y después de predicar hizo el llamado. ¿Y qué cree, hermano? Ese día nadie pasó. Entonces, bueno, él dijo, vamos a utilizar a los músicos, que los músicos toquen una canción suave, una canción melodiosa, una canción que hable del Evangelio, para ver si así las personas pasan. Entonces empiezan a tocar los músicos una canción pues de estas, ¿no? que a veces te conmueven. Y el pastor nuevamente empezó, ¿no? con su prédica que ya tenía estudiada, que ya se sabía de memoria, porque en muchos lugares ya la había usado. Y vuelve a predicar y empieza a llamar a la gente y les dice, vengan, no tengan miedo, no tengan pena, pueden acercarse. Pero hermano, ese día, por más que tocó la banda, por más que se cansó la garganta del pastor, nadie pasó. Derrotado el pastor, ya detrás del escenario, comienza a reclamarle al Señor, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Si yo todos mis dones y todo lo que he hecho te lo he dado a ti. Y mira cuánta gente se ha convertido. ¿Por qué hoy me haces esto? ¿Por qué me dejas en vergüenza? Bueno, hermano, la respuesta es esta. Porque Dios no nos necesita a nosotros para que su evangelio florezca. Y lo que Dios estaba haciendo es que estaba humillando a este pastor, que había creído que él era el centro y él era el motivo por el cual la gente creía.
Impresionantemente, al día siguiente pasó un pastor nuevo, un pastor que recién había llegado. Es más, ni siquiera se pensaba que él predique porque solo le invitaron a ver el evento. Bueno, este pastor llegó, predicó con humildad, sencillamente presentó el evangelio y llorando un montón de gente comenzó a pasar. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, no está en los hombres, sino que la fe está en el poder de Dios. Dios puede usar a cualquier persona que con humildad predica su palabra para transformar el mundo, para transformar la sociedad, para transformar nuestras vidas. Por ello, hermano, el llamado el día de hoy es este: no confiemos en las personas como si ellas fueran nuestras salvadoras. No confiemos en la sabiduría, no confiemos en la gente que habla muchísimo, en los pastores que dicen puras mentiras en la televisión y solo nos endulzan los oídos. No confiemos, hermano, en nosotros, como si nosotros fuésemos la persona más poderosa del mundo. No confiemos en los logros que tenemos. Despojémonos de eso, en el sentido de que nuestra fe no esté cimentada en eso, sino que arrepintámonos, pidamos perdón al Señor, porque muchas veces es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de acercarnos a Dios. Y al arrepentirnos, hermano, también pidámosle al Señor que nos transforme, porque quien realmente es la demostración del poder de Dios es Jesucristo, porque quien realmente nos muestra nuestra incapacidad para confiar es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo confió plenamente en el Padre, aunque eso le costó la vida, pero Él nunca dejó de creer en su bondad, en su sabiduría, en su justicia y en su amor. Y al hacer esto, Cristo nos lo ofrece y nos ofrece una nueva vida. Al creer en Él, entonces Él pone el cimiento que nuestra vida necesita. ¿Qué cuál es? Es la fe. Y esa fe, hermano, en Cristo es la que va a hacer que nuestra confianza, al igual que Pablo, no esté fundada en nada más que en Jesucristo. Por eso dice Pablo: el centro de mi vida es Cristo. Por eso no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Cristo y a este crucificado. Así que, hermano, al despojarnos de la confianza en el mundo, Dios nos da la puerta a poner nuestra confianza en un cimiento verdadero. Recuerde, la tierra pasará, sus habitantes pasarán, pero la palabra, esta nunca pasará. Así que el día de hoy espero que nuestra fe esté más cimentada en Jesucristo, y no en las palabras, no en nosotros, sino en el poder de Dios y en la fe. Que Dios te bendiga. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Oh sí, en verdad, no seré confundido. Oh sí, en verdad, no seré confundido. Serán avergonzados los que se rebelan. Enséñame, oh Jehová, todos tus caminos. Y para finalizar, hermano, vamos a tener la consagración de las ofrendas y seguido de ello la oración de confirmación. Así que incline sus rostros y vamos a orar. Señor, en este momento oramos por las ofrendas, oramos por el corazón dadivoso de cada uno de tus hijos. Oramos, Señor, porque
cada uno dé conforme a lo que ha recibido de ti, Señor, tanto en ofrendas como en diezmos. Muestre esa gratitud que no procede de un corazón enojado, esa gratitud que no procede de un corazón triste, sino esa gratitud que reconoce que todo lo que tenemos ha sido dado por ti, Señor, y con ese mismo gozo también ofrendamos, porque tu palabra nos dice que busquemos primero el reino de Dios, y parte de buscar el reino de Dios también incluye las ofrendas, incluye el construir y incluye el poder continuar con este reino, el poder seguir sosteniendo a la iglesia, y al sostenerla también sostenemos la predicación del Evangelio, y así llegamos siempre a más personas. Así que, Señor, que estas ofrendas sean dadas con gozo, pero al mismo tiempo que sean recibidas, Señor, por ti de manera grata, como un olor grato, porque, Señor, con amor las ofrendamos. Así que te pedimos, Padre, que seas tú quien las consagre para que tengan un uso santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Finalmente, hermano, vamos a orar por última vez y vamos a pedirle al Señor que confirme su palabra. Padre, en esta noche, después de haber cantado, orado, después de haber ofrendado, después de haber meditado en tu palabra, Padre, queremos pedirte, Señor, que tú confirmes todo ello, que todo lo que se hizo, Señor, sea confirmado por ti, y que tu voluntad, Señor, prevalezca, que todo haya sido conforme a tu escritura, porque sabemos que es lo que, Señor, tú pides de nosotros, que seamos fieles, no de acuerdo a nuestras maneras ni a nuestras formas, que seamos fieles de acuerdo a tu palabra, Señor. Así que en tu nombre, Padre, rogamos la bendición para tu pueblo. No hay un pastor en este momento que pueda ofrecérnosla, pero, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que seas tú el pastor de las ovejas, que seas tú el gran Rey que nos unge, que seas tú el gran Salvador que nos liberta, que nos dé su bendición en esta noche. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que, hermano, hemos concluido, y le recuerdo, anótelo bien, en octubre volvemos a congregarnos. Así que el Señor le bendiga, y que nuestro corazón siempre tenga el deseo de volver a reunirnos para poder, como iglesia, alabar al Señor. Dios te bendiga y que tengas una excelente noche.